¿Cómo está Francisco? Buenas noches. Hola Roberto, ¿todo bien? ¿Todo bien? Bueno, con Francisco la verdad que ya venimos hablando desde el día de ayer. Francisco está haciendo trabajo con nosotros, pues ya le va a contar un poco. Así que, Francisco, me gustaría que antes de comenzar te presentaras, le dijeras a la gente quién es Francisco Panoso. Toda la gente de la tribu ya te está saludando. Y después vamos a comenzar. La idea es que tengamos 45 minutos en el que vos puedas presentar esa nueva técnica. Perfecto. Seguramente si hay preguntas que estén relacionadas al asunto que vos estás hablando en ese momento, yo te voy a interrumpir y te lo voy a hacer. Si no, todas las preguntas las vamos a hacer en los 15 minutos finales. Si quedan dudas, lo ideal es que sigan a Francisco Panoso en su Instagram para que él les pueda dar más información sobre esta técnica. Perfecto, Matías. Listo, Listo. Francisco, te Bueno, dejo, te dejo. sí, se escucha bien. ¿Me Yo te escuchan bien? escucho Porque bien. estoy sin micrófono. ¿Sí? Bueno, perfecto. Bueno, me presento, soy Francisco Panoso Cénere, soy licenciado en criminalística y acá en Argentina y estuve trabajando desde hace un tiempo como perito judicial independiente, principalmente en las áreas de lo que es la documentología, pericias caligráficas y lo que es la accidentología vial. Y bueno, a partir de lo que pudimos, la experiencia que pude tener con las pasantías forenses que tuvimos con la consultoría pericial, con Roberto, pude tener más experiencia en la área criminalística propiamente dicha, así que ya nos estamos moviendo en esa área también, estamos haciendo varios trabajos en conjunto, así que de paso también les digo que aprovechen esa oportunidad de poder hacer las pasantías que está ofreciendo Roberto, porque es impresionante cómo te abre a nuevos y más conocimientos y además te da esa experiencia que a veces es muy difícil. Acá el trabajo de perito independiente es muy difícil en Argentina, y bueno, y esto abre puertas a nivel internacional también. Así que Francisco, un poco en resumen, sí. antes de entrar a la investigación tuya, y me gustaría que lo dejes así bien resumido para que podamos entrar, ¿qué te dejó a vos en lo personal y en lo profesional la pasantía forense? En lo personal, para mí fue muy grato porque en la ciudad donde yo vivo, y además en la provincia donde estoy, en la provincia de Entre Ríos, lo que es la comunidad criminalística, de la ciencia criminalística independiente, es muy reducida. Tenemos un colegio de criminalística, pero como que recién hace pocos años nos estamos conformando y mi entorno, la realidad es que mi entorno no era de muchos profesionales, con muchos profesionales de la criminalística. Así que personalmente para mí fue algo enriquecedor porque tenía con quién compartir charlas y demás cuestiones respecto a todo esto, que es un poco lo que hizo también esta pandemia de conectarnos a todo, de volver a buscar el conocimiento, indagar en cosas nuevas de las criminalísticas. Así que Eh, eso fue en lo profesional en lo personal, y por supuesto que impactó en lo profesional gratamente, porque se ha abierto un montón de puertas y tengo la oportunidad también de poder presentar este trabajo, así que la verdad que fue muy enriquecedor en muchas áreas. Perfecto, Francisco. Contanos cómo se llama tu trabajo, este trabajo de investigación, Ujú. y cómo se desarrolló, cómo iniciaste este trabajo. Bueno, esto se trata básicamente de la determinación de la secuencia de entrecruzamientos o cruzamientos de trazos generados con bolígrafos de tinta pastosa. Este es un tema que en mi cabeza se originó cuando yo estaba estudiando. Estamos hablando, habré iniciado con eso con ese interrogante hace 15 años quizás. ¿Por qué? Porque cuando estudiábamos en el área de la documentología en la facultad, cuáles son el estudio de entrecruzamiento de trazos y la importancia, cuando llegábamos a lo que era entrecruzamiento de trazos de bolígrafo,
te decían que no existía una técnica, un método que nos permita establecer el orden de secuencia que se asentó. Entonces yo decía, a ver, pero ¿cómo puede ser? Los casos que más nos vamos a encontrar son cruzamientos de trazos de bolígrafo quizás, y todavía no tenemos una técnica. Entonces como que a mí me pareció fue algo que lo decimos acá, me copó en decir, hay que buscarle la forma de poder que podamos llegar a determinar eso. Y empecé a indagar, a mí me gusta mucho lo que es investigar, y por cosas a veces podemos decir casualidades de la vida o lo que sea, a veces nos producen ciertas cosas o ciertos sucesos, hechos, que se nos prende la chispa y podemos decir, mira, creo que por acá está el hilo por donde podemos encontrarnos. Y yo lo que me imaginaba en ese entonces era cómo podríamos analizar un cruzamiento de trazos de bolígrafo, y yo me imaginaba un dibujo en la arena, yo me la imaginaba de esa manera. Dibujaba una cruz, me imaginaba una cruz en la arena y pensaba, ¿no? Yo decía, porque el bolígrafo deja una huella sobre el soporte, sobre el papel, al comprimir la fibra. Entonces yo dije, si tuviéramos la manera de poder visualizar ese surco, podríamos llegar a determinar la secuencia, ¿sí? Porque yo me imaginaba un cruzamiento de dos líneas hechas en la arena. ¿Qué es lo que Ujú. nos vamos a imaginar? ¿No? Vamos a ver cómo una línea corta otra y la otra va a estar continua. La que está continua es la que se asentó posteriormente, ¿sí? Francisco, dos preguntas Sí. antes de seguir. Principalmente porque tenemos mucha gente que no sabe de qué se trata o en qué casos nosotros Ujú, aplicaríamos esta técnica. Por ejemplo, los peritos claro, sabemos lo que es un intercruzamiento de trazo, pero hay gente que nos acompaña que que no no sabe, sabe, perfecto. y así, ¿en qué casos el perito aplica esta técnica, digamos, o la investigación Ujú. de intercruzamientos de trazos? Y por otra, ya junto a ese, si vos, cuando iniciaste tu trabajo, pudiste buscar antecedentes de otros trabajos que hayan hecho una investigación relacionada a tu tema. Bueno, los casos donde nos podemos encontrar, los típicos casos de cruzamiento de trazos, la importancia radica, es en conocer, si nosotros hablamos de antigüedad relativa, en este caso, nos interesa conocer qué escritura se escribió anterior o posterior en relación con otra escritura, ¿sí? Por ejemplo, un pagaré, donde nos podemos encontrar con un pagaré donde digan, no, yo a ese pagaré lo firmé, pero lo firmé en blanco, pongamos, ¿no? O yo no puse, llené todo, pero no puse el monto, o lo que sea. De esa manera, ¿qué es lo que va a surgir? ¿Sí? Es determinar, bueno, el llenado de la numeración o del valor fue anterior o posterior a la firma. Si existe un cruzamiento de trazos, de esa manera nosotros podemos determinar qué fue lo que se hizo primero. Casos de testamentos, por ejemplo, escritos, yo me he encontrado con casos de testamento escrito completamente con virome y firmado arriba. Entonces, si por ejemplo, el último renglón se cruza con la firma, ¿sí? Con trazos de la firma, podríamos determinar si ese último renglón fue agregado posterior a la firma, por lo cual podemos presumir que fue de una manera fraudulenta, o que realmente la persona lo firmó cuando ya estaba escrito ese renglón. Ajá. Entonces, Para casos, por ejemplo, de abuso de firma en blanco, sería, para que la gente entienda un cuando... ejemplo. Ajá. Ajá, acá tengo un ejemplo práctico, a ver si puedo dar vuelta Dale. acá, a ver, acá tengo un ejemplo práctico, ¿no? Esto es algo que nos podemos Bueno. llegar a encontrar, donde vemos un recibo normal, común, que se suelen utilizar, y donde a veces le ponen el saldo pendiente que queda, ¿se comprende?
Entonces podemos Sí. ver que está, lo vemos llenado a recibo, vemos aquí que dice saldo, Ajá. ¿sí? Y la firma. Ajá. Y vemos que esa leyenda saldo se cruza con la firma. Entonces, un cuestionamiento, por ejemplo, en este caso que se puede presentar es decir, no, yo nunca puse el saldo que estaba debiendo, ¿sí? Cuando firmé el recibo. Entonces, de esta manera se puede hacer un peritaje y determinar si la firma, por ejemplo, acá tenemos un entrecruzamiento entre el cero, a ver, Sí, entre la letra O y parte de la firma. sí, De se esta ve claro. manera podemos determinar qué se hizo primero. ¿Se Ujú, comprende? Es un ujú, ejemplo en el cual se claro. puede implementar. Ejemplo de cheques también se podría llegar a implementar. Claro. Diversos, Ahí diversos casos. había, había, creo que Graciela preguntó el caso de los abusos de firma en blanco. Es cuando una persona, eso pasa mucho en el ambiente laboral y también a nivel de, eh, recién dijiste la palabra, testamentos, cuando una persona firma una hoja en blanco y después se le rellena con un contenido, obviamente, con el que esa persona que firmó ese documento nunca estuvo de acuerdo. Si existe ese entrecruzamiento, es posible determinar cuál fue, si fue la firma o fue el texto o viceversa. Yo tengo un caso que me sucedió, no era entre cruzamientos de bolígrafos, sino era de un bolígrafo con una impresión con impresora láser, ¿no? Tinta de tóner, tinta seca, que le llamamos. Y en ese caso, lo que estaban pidiendo, lo que estaban cuestionando era cuándo se firmó ese contrato, que era una cesión de acciones de una empresa muy importante, y él decía que él la firmó esa sesión, pero en una fecha diferente a la que decía en el contrato. Y en ese contrato, el último renglón expresaba lugar y fecha en que se celebraba esa sesión de acciones. Y coincidía que la firma era muy prolongada y entrecruzaba en dos puntos con el trazo del bolígrafo, con algunas letras de ese último renglón donde expresaba el lugar y la fecha. ¿Sí? Entonces, de esa manera se pudo determinar que realmente la persona, cuando firmó ese último renglón, estaba ahí, Ajá, no fue agregado posteriormente. perfecto. Dale, Es un entonces, ejemplo. contanos en qué se basó Sí, tu trabajo, el título que tiene este trabajo, así ya vamos entrando en el tema porque el dale. tiempo pasa Sí, 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 es y la bastante. verdad huye. Sí. Bueno, esto lo que es una técnica para la determinación de la secuencia de entrecruzamientos de trazos de bolígrafos de tinta pastosa. ¿Sí? Las tintas de tinta pastosa a partir de la microscopía digital infrarroja por reflexión. Ujú, Eso es nombre técnico, sino sí. también le pueden decir por la técnica, el método MEPRI o PEPRI, que después vamos a Ta. hablar un No, ya. poquito de En, eso. en realidad En ya, Francisco, castellano lo porque traduzco. sí, sí, porque esa es una pregunta que surgió a lo largo de estos días, digamos. Si era MEPRI o PEPRI, había mucha gente que cuestionó eso inclusive. Bueno, el tema, a ver si lo puedo decir cortito, digamos esto. El tema de MEPRI o PEPRI estamos hablando del mismo método. Y es un método que consiste en poner en evidencia el surco o la huella que deja el elemento escritor, en este caso el bolígrafo, ¿no? El bolígrafo al presionar sobre el soporte. Normalmente Papel. no podemos encontrar papel de celulosa. Entonces, a través de ese surco, recuerden lo que yo les decía de imaginar, ¿no? Hacer las líneas en la arena. Eh, ese método se basa en poner evidencia el surco. El problema es que qué es lo que nos está contaminando y a simple vista no podemos ver el surco. Es la tinta que está depositada ahí. ¿Sí? Y este método surge en realidad se hace conocido porque
en sí la técnica, el método, como yo se lo explicaba, ya se conocía, eh, pero se bautiza o se le da este nombre a partir de una investigación que la realizó la Asociación Internacional de Expertos de Escrituras y Documentos, cuya sede principal la tienen en Francia. ¿Sí? Hacen esta investigación implementando diferentes técnicas para poner en evidencia la presión. Lo que se quería estudiar era la presión para poder tener un elemento más, como un elemento gestográfico, ¿sí? A la hora de poder darle una identidad a la firma, un elemento más de la identidad y la personalidad de una escritura, digamos, la escritura de una persona. Entre todos esos métodos que estudiaron, surgió un método en el cual, utilizando radiación infrarroja, se evidenciaba este surco, era como que quedaba invisible la tinta. Y a eso lo llamaron MEPRI. El tema que, ¿por qué lo llamaron MEPRI? MEPRI porque en francés, ¿sí? Mi francés es malísimo, así que no lo voy a decir completamente, pero el nombre traducido al castellano es puesta en evidencia de la presión por radiación infrarroja. ¿Sí? Casi todas las iniciales de eso que yo le estoy diciendo coincide en el idioma francés, con las correspondientes palabras en francés, menos la primera palabra, se escribe en francés mise, ¿sí? Ujú, Que quiere decir puesta. ujú, Entonces, en francés es mépris, correctamente. ujú. En castellano, desde mi punto de vista, es PEPRI, porque tenemos que hablar de puesta en evidencia de la presión por radiación infrarroja. Ahora, ¿dónde yo considero personalmente que se comete un error? Que al tratar de darle un significado a las siglas MEPRI en castellano, se empezó a hablar de método de erradicación de pigmento por radiación infrarroja. Mepri. Desde mi MEPRI. Pero desde mi punto de vista no es eso, porque nosotros técnicamente este método no erradicamos pigmentos. El Ajá, pigmento sigue estando ahí, ¿se ajá. entiende? Porque ¿qué pasa cuando en documentología nosotros hablamos de erradicación? ¿Qué te imaginas? ¿Un mecanismo, una técnica, un método mecánico o químico para quitar un pigmento? Puede ser un lavado con lavandina, por decirlo, Ajá. hipoclorito. Eh, Cuando estamos hablando de erradicación. Entonces, desde mi punto de vista, creo que por ahí viene ese conflicto de MEPRI o PEPRI. Bárbaro, MEPRI o respondido. PEPRI es exactamente lo mismo. Una es en francés, otra es en castellano. Método de erradicación de pigmento por radiación infrarroja, para mí es un concepto que no corresponde. Perfecto. Listo, avanzamos entonces. ¿Qué hiciste? Dale. Bueno, eh, vamos A los Vamos antecedentes. directamente a la técnica. A ver, porque después vamos a hablar, si querés, de los antecedentes. El problema es que Dale, no nos va a dar el tiempo. dale, sí, sí, sí. ¿Eh? Con, con que Veamos. me respondas si vos Sí, antes de iniciar tus trabajos, vos sí. buscaste otros trabajos relacionados a esto Sí y y no encontraste. encontré mucho, Ah, está, pero bárbaro. posteriormente, durante los 12 años que transcurrieron, seguí estando al pendiente. ¿Por qué? Porque en aquel entonces yo los instrumentos que utilicé eran un microscopio ocular, eh, una cámara digital que tenía la particularidad de captar el espectro infrarrojo y utilicé, bueno, y una fuente de radiación infrarroja del tipo LED, ¿sí? Y de esa manera pude tener algunos resultados, pero el inconveniente que tenía era la visualización de esos resultados, no eran muy óptimos en todo. Entonces, siempre estuve ahí a la vanguardia buscando a ver qué era lo nuevo que salía respecto de esto. En resumen, te puedo decir que se estudió mucho los entrecruzamientos de trazo de la presión a través de la radiación infrarroja,
pero siempre desde la luminiscencia, que después voy a hablar de eso, y no desde el modo de reflexión. Ahí era Ok. donde estaba la diferencia. Y esto lo que yo propongo es una técnica específica, aplicando los mismos principios en los que se basa el MEPRI o PEPRI, que nos permiten poder determinar esta secuencia. Ok. Lo voy a ir explicando mostrando imágenes, ¿sí? Bárbaro. Imaginemos que esto es un cruzamiento de trazos, ¿sí? De un bolígrafo color negro. Nosotros vamos a estar viendo a luz visible esto, más, menos brillo, pero básicamente es esto, ¿sí? Esto es la realidad de los hechos, ¿sí? Esto es este entrecruzamiento horizontal, fue asentado en primer término, y en segundo término el trazo vertical. Y ahí tenemos el cruzamiento. Eso es en la práctica y en la lógica. Ahora, ¿cómo evidenciamos eso? ¿Mm? Lo hacemos poniendo en evidencia poniendo en evidencia los surcos. Porque voy a buscar la. Digamos, haciendo visible aquello que el ojo humano no ve. Exactamente. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer invisible la tinta que nos está tapando. ¿Sí? Acá no encontraba. Ah, Bien. voy a anular los comentarios. Dame un segundo, Francisco. Voy a anular los Dale, porque comentarios por y ahí no después está, no se ven las habilitamos. imágenes. Dale, dale, Exactamente. dale, Desactivo los perfecto. comentarios. Ahí está. Después, cuando damos paso a las preguntas, ahí activo los comentarios. Listo. Bárbaro. Perfecto. Gracias, Graciela. Bueno, nosotros lo que vamos a llegar a ver son este efecto. Y ya lo voy a pasar a explicar en detalle. Es un efecto de sombra continua en el cruzamiento que fue puesto en segundo término, y ya voy a explicar después en detalle la imagen, y una discontinuidad. ¿Ven? ¿Qué es lo que yo le mostraba en esta imagen? Bárbaro. Un trazo continuo y un trazo que está discontinuo. Ahora, ¿cómo evidenciamos eso? Y acá está el punto clave, que es utilizar la radiación infrarroja. La radiación infrarroja, para que nosotros entendamos, a ver si focaliza acá, esto es una muestra de lo que es el espectro visible, ¿sí? Lo que es la luz. La luz infrarroja nosotros la encontramos desde aquí donde dice 750, que son Nanómetros. nanómetros, ¿sí? Esto es la longitud de onda. La longitud de onda es una característica, ¿sí? Para que nosotros podamos entender, tenemos que comprender cómo se comporta o cómo viaja la luz, ¿sí? La luz viaja, nosotros la estudiamos y la comprendemos como que se viaja y se comporta a través del aire de esta manera, ¿sí? Formando ondas. La distancia que existe entre dos picos consecutivos es lo que llamamos la longitud de onda. Cuando esa distancia, ¿sí?, es más corta, nosotros vamos a ver que en el espectro visible, pasando hasta la UV, vemos que es más corta la longitud de onda. Acá la podemos ver como que la longitud de onda es más corta. Entonces, cuando nos movemos cada vez más hacia el infrarrojo, la longitud de onda aumenta. Y eso, que lo que produce es que la radiación infrarroja pueda viajar, pueda atravesar el medio por el cual viaja de una manera más sencilla. ¿Mm? Puede atravesar, por eso nosotros podemos comprender cómo a veces la radiación infrarroja la podemos ver con el sol. Un día de mucho frío en el ambiente, tenemos mucho frío, estamos en la sombra, pero nosotros ponemos la mano donde hay un poco de sol y podemos sentir la temperatura ahí, en esa parte de la mano donde nos está impactando. Pero el ambiente sigue estando frío. ¿Por qué? Porque esta radiación que produce calor no encuentra tanta oposición para viajar por el aire, no produce calor circundante
y sí produce calor donde impacta. De esa Claro. manera podemos comprender que cuanto más amplia la longitud de onda, más fácil atraviesa el medio por el cual viaja. Y acá está la clave, que cuando nosotros hacemos irradiar una longitud de onda infrarroja de determinada longitud de onda, perdón, nosotros lo que vamos a encontrar es un efecto que atraviesa la tinta, Ujú. ¿sí? Impacta en el papel y rebota. Entonces, para comprenderlo, seguir la explicación, nosotros, la luz, lo que nos va a interesar acerca de esto que estamos hablando de la luz, son estos efectos que se pueden producir cuando una radiación determinada impacta o se encuentra o interactúa con una materia. La radiación puede ser que una parte sea absorbida, supongamos que esto es un papel. La radiación puede ser absorbida por esa materia. La radiación puede atravesar libremente la materia, y ahí hablamos de un efecto de transmitancia. Y la radiación, otro efecto que puede producirse es la de reflexión. ¿Qué quiere decir? La radiación rebota y continúa viajando en otra dirección. Eso es términos Sí, muy básicos. muy fuerte. Los efectos que a nosotros, que va a ser el fundamento científico de esto que estoy, de esta técnica que quiero explicar, es que la longitud de onda infrarroja lo que hace es atravesar, hay una transmitancia, atravesar la tinta, impacta contra el papel y rebota, es decir, se produce dos fenómenos, la transmitancia a través de la tinta y la reflexión en el papel. Ok. ¿Vamos bien ahí? Ahora, Sí. las tintas, hay una particularidad que tienen las tintas de bolígrafo pastosa, ¿m? Que una de esas particularidades es que las bases con la cual, con la cual se forman los diferentes, se componen las tintas pastosas, es la eftalocianina. La estalocianina, esta sustancia lo que hace es, se las acompleja con iones de diferentes metales y así podemos encontrar diferentes cromacidad. Ahora, esto que están ustedes viendo es una curva ideal de absorbancia de diferentes estalocianina complejada con diferentes metales, ¿sí? Y esto son las longitudes de onda. ¿Se acuerdan lo que era que yo le expliqué la absorción? Ahora, podemos ver que a partir de los 800 nanómetros, ustedes ven cómo cae la curva. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la tinta no absorbe, ¿sí?, estas longitudes de onda, o absorben poco. Cuanto más nos alejamos, a partir de los 900, por ejemplo, ya encontramos que es prácticamente nula la absorbancia. Entonces, ¿qué pasa? Al no absorber ninguna de estas longitudes de onda, lo que se produce es que se transmite al papel, la atraviesa. Y es eso que nosotros vemos invisible, ¿sí? Imagínense que es como un vidrio, donde ustedes ven que cruza la luz, un vidrio completamente transparente. El pigmento sigue estando ahí, la tinta sigue estando ahí, no es erradicada, pero se vuelve invisible. Ahora, nosotros no podemos captar con el ojo humano eso. Nuestro ojo no tiene la capacidad de captar el espectro infrarrojo. Ah. Francisco, Pero, sí, te propongo que avancemos porque se nos va el tiempo y más vale dejemos esa fundamentación para alguien si dale, quiere preguntar después en el privado porque no, si no va a quedar inconcluso nuestro... dale. Vamos entonces a esto. Ya salteamos un poquito y vamos a esto. Esto es lo que ustedes están viendo, es un microscopio digital, el dibujo que ven acá.
Ujú. microscopio digital. ¿Qué particularidad tiene este microscopio digital, o cualquiera? Es que la mayoría tienen la capacidad de captar el espectro infrarrojo. Al captar el espectro infrarrojo, lo que hace es mostrarnos y devolvernos una imagen donde vamos a poder ver, esto es la huella generada, Eso el ya viene surco generado. especificado, eso ya viene Sí, especificado cuando uno compra el microscopio o no, nosotros lo no porque, podemos. no porque, bueno, viene microscopio que le dicen que es multiespectral. A ver, Ok, la mayoría de los sensores que se utilizan en estos microscopios o en las cámaras digitales tienen la propiedad de captar el infrarrojo hasta 1200 nanómetros aproximadamente, algunos más, otros un poquito menos. Pero no están, como no están hechos con ese propósito, lo que se le hace es agregarle un filtro a los fabricantes que le llaman hot mirror, entonces te filtra la radiación infrarroja ok, porque lo que más le interesa a quienes sacan fotografía digital o utilizan esto es trabajar en el espectro, ¿sí? ok. Ahora, yo hasta ahora y he hablado con varios colegas, se encuentran con que tienen los microscopios digitales USB que utilizan, tienen esta propiedad de captar el infrarrojo. Ujú. Esto que ustedes ven acá es una fuente de LED infrarroja. Sí, creo que Hugo González preguntaba esa, ¿cuál era Sí. la fuente lumínica en infrarroja que utilizas? La que utilizo, a ver, ya con esta imagen, vamos a pasar acá. La radiación infrarroja que utilizo son arriba de los 850 nanómetros. Va a depender de qué. Va a depender de cómo interactúe la tinta, ¿sí? Yo lo que he comprobado y lo que le he mostrado en la gráfica es que a partir de los 900 nanómetros, yo he examinado 20 bolígrafos diferentes y he encontrado que en los 20 bolígrafos esta radiación se transmite. La he analizado también con una fuente lumínica de 840, 850 nanómetros y me encontré con que algunas tintas eh, absorbían y entonces generaban alguna cromacidad o algún color. Entonces eso ya nos está perjudicando porque eso nos está tapando el surco. Nosotros lo que tenemos que lograr es garantizar la invisibilidad de la tinta, ¿sí? Ajá. Vos Yo lo tenés cómo logré con la mostrar, mayoría, sí. cómo, o Mira, sea, esto, cómo la colocas fuente de el microscopio. iluminación, me Ajá. muestro la fuente de Dale, iluminación. A ver, es esto. eso es un control ¿Ven? Los remoto. celulares captan el infrarrojo. Esto es un control remoto. ¿Ven? Ujú. Eso es lo que, esto es lo que se utiliza. Esa es la fuente lumínica. Porque esta es la fuente lumínica que yo utilizo y que la utilizo en un ambiente completamente oscuro. Yo no utilizo filtros acá. Ujú. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a mí me interesa trabajar con una única longitud de onda y ver cómo se comporta con esa única longitud de onda. Y lo que quiero hacer es que yo pueda dirigir esa longitud de onda, Ok. ¿sí? Que sea direccionable, por eso utilizo LED. Fíjate que en esta imagen yo la estoy utilizando casi rasante. ¿Sí? Esta iluminación lo que va a hacer que pasa, los rayos van a impactar de este lado, vamos a ver luz de este lado, pero de este lado vamos a ver sombra. Ujú. Y lo que ustedes van a estar viendo, ya vamos a pasar a las imágenes propiamente dichas, es esto. Esto es la luz visible, un cruzamiento Oh, de trazo. eso es lo que ve cualquier persona. Esto es lo que ve cualquier persona. ¿Qué es lo que dice acá? ¿Ven la flecha que dice dirección IR? Yo lo que hice fue hacer incidir la fuente de luz infrarroja sobre el trazo número 1. ¿Ven que ustedes no ven la huella del trazo número 1 ahí? Ajá. No Es se porque ve. está todo iluminado.
Al estar todo iluminado, lo ven como que está en un mismo plano. Y lo que queda en evidencia es el surco 2. ¿Sí? Ese surco que ustedes están viendo ahí corresponden al trazo ejecutado en segundo término. Y ahí lo que estoy haciendo es señalar dónde se encuentra la intersección. Ustedes no la Ok. están viendo ahí. ¿Sí? La tinta desapareció. Lo único que ustedes están viendo ahí es el efecto de luz y sombra generado. Por el Sombra de infrarrojo. este lado, luz de este lado. ¿Ven? Ahora yo muevo y hago incidir de manera rasante la radiación infrarroja y miren lo que encontramos acá. Esta es la misma muestra. Ahora estoy haciendo incidir la radiación infrarroja, Por el lado que... saturando de luz el trazo 2 y vemos el trazo 1. ¿Y qué vemos en la intersección? La discontinuidad. ¿Ven? Vemos hasta acá la sombra y acá una discontinuidad. Esa discontinuidad se produce porque pasó, este trazo se ejecutó primero, luego la virome pasa por acá y lo que hace es comprimir perpendicularmente, ¿sí? Comprimir perpendicularmente las fibras y continúa y se produce ese corte. ¿Se Ajá. acuerdan lo que yo les decía? Imaginemos hacer un dibujo de una cruz en la arena. Esto es lo que nosotros tenemos que ver. Ahora voy a mostrar otro ejemplo. Eso, ustedes vieron que esta es una tinta azul, por ejemplo. Ahora les voy a mostrar con tinta negra. En este caso que yo le había mostrado era Virome Big Cristal azul punta media. ¿Vos pudiste catalogar cada una de las muestras que hiciste con el tipo de instrumento, marca? Sí. Ah, ok. Yo hice, acá, a ver que te quiero mostrar este ejemplo rapidito nada más y te explico. Ahí vuelvo a mostrar, ¿no? Vemos que el trazo 2 está continuo, no vemos ninguna discontinuidad, desapareció el trazo, el surco correspondiente al trazo 1, y cuando queremos evidenciar y analizar el del trazo 1, saturamos el surco correspondiente al trazo 2, direccionando de manera rasante la radiación infrarroja, y en la intersección ven cómo se nota ahí, cómo está interrumpido. ¿Esto qué significa? Que este trazo se ejecutó en primer término y el otro trazo vino por acá y se ejecutó en segundo término. Eso Francisco, es lo que... vos hablaste recién en tu exposición de que vos lo que estás tratando es de poder direccionar esa fuente de luz infrarroja para poder tener mejores resultados. Sí, ¿Esto lo pudiste hacer? sí. Primero yo utilizaba, como le mostré, este instrumento, que era como, en Cuando, realidad usaba un puntero láser reformado, que le puse lo que era el LED infrarrojo. ok. Y luego, con Gastón Narcoti, él es un biotecnólogo, me hizo este instrumento, que esto lo que me permite hacer es, yo tengo la muestra acá abajo, El papel. el papel, este es el microscopio digital que utilizo, de 2 megapíxeles es este, O sea, ese ¿sí? prototipo está hecho específicamente para ese Para microscopio. esto. Ok. No, 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 para cualquier microscopio se puede llegar a utilizar. Lo que Ajá. hago con esto es regular la intensidad y con este botón lo que hago es un barrido de 360 grados donde se van prendiendo desde diferentes ángulos. ¿Por qué? Porque a veces es difícil poder captar de la manera en que yo le mostré ese efecto, ¿sí? Bárbaro. Y entonces es necesario hacer un barrido. Yo Tenemos quiero, 6 minutos antes de las preguntas. dale, hoy vamos. Porque hay mucha gente que está No pude ansiosa dar por todo el preguntar. fundamento que quiero, pero vamos a un caso, vamos al caso práctico de Dale. cruzamiento, por ejemplo, que habíamos visto, ¿sí?
Este era el caso de cruzamiento que vimos de trazos. A la gente que sigue mi Instagram, esas imágenes la pueden encontrar inclusive en un post de ayer. Y esto es una de las imágenes con el análisis realizado, con la técnica implementada, perdón. Y el análisis es el siguiente, esta es la letra O y esta es un surco correspondiente a la firma. Y acá vemos claramente cómo este surco está continuo y este surco vemos hasta acá y este va hasta acá. Se ¿Dónde produce está la la iluminación discontinuidad. ahí? La La fuente lumínica. iluminación, la fuente, a ver, la fuente venía desde acá. Ah, ok. En realidad esta es una de las imágenes que tomé, pero acá lo que se tuvo que hacer fue un barrido de 360 grados, ¿sí? Y se pudo captar claramente la interrupción y la continuidad de este. Francisco, la ventaja del método, aparte de lo que vos estás diciendo, digamos, es que a través del microscopio digital también podemos captar en un clic, digamos, esa imagen para poder ilustrar nuestra pericia. Claro, y Ok, se puede hacer un video también para poder ajá, mostrar. Sí, sí, bárbaro. sí, claramente. Ahora, eh, ¿por qué es tan importante para mí poder difundir y mostrar esto? Porque la calidad con la cual nosotros podamos ver los resultados va a depender mucho del instrumento que nosotros utilicemos. ¿Sí? Ujú. En este caso, por ejemplo, yo estoy usando un microscopio digital de 2 megapíxeles. Hay microscopios que llegan hasta 8 megapíxeles y quizás podamos obtener mejores resultados o quizás no. ¿Por qué? Porque es muy relativo también a los sensores que utilizan, que es algo muy técnico que por el tiempo no podemos entrar en eso, pero tiene que ver con el tamaño de los sensores que pueda llegar a tener, los megapíxeles que puedan llegar a tener. Cuestiones muy técnicas y la idea es que se pueda experimentar esta técnica con diferentes instrumentos y hago esa invitación y que me puedan llegar a compartir los resultados que van obteniendo. Yo a través de esto tengo las conclusiones, tengo los postulados, pero no sé, no nos podemos Dale. extender un poco No, más, no, no nos no, deja ir. vamos, Porque, después de última podemos armar otra, o sea, terminar esta transmisión y hacerla de vuelta, pero me gustaría que digas a qué conclusiones llegaste con este trabajo. dale, vamos a pasar, acá tengo el machetito, es que, bueno, primero que técnicamente y teóricamente hay fundamentos confiables, porque además es sencillo, no es nada complejo, que nos permiten decir que a través de esta técnica podemos llegar a determinar el orden de asentamiento en entrecruzamientos de trazos de bolígrafos de este tipo de tintas pastosas. Eh, Esa es la primera conclusión. Esa muestra que yo le mostré, exceptuando la última, que fue un ensayo que hice, las muestras de cruzamiento que ustedes vieron, yo las tomé hace 12 años, esa muestra. Así que también esa es la importancia, cómo ese rastro que deja esa huella aún permanece a través del tiempo. Y respecto de la aplicabilidad y efectividad de este método, surgen algunos postulados a partir de estas conclusiones, a ver si los tengo acá, Serían que es los muy postulados importante, Panoso CND. ponerle, no, bueno, a ver, los postulados de Harrison para Ajá, entrecruzamiento de trazo tienen que tenerlo en cuenta acá porque ok, también se aplican acá. Y los postulados que yo les voy a dar, muchos van a estar basados en los postulados de Harrison. ¿Sí? ok. Eh, Uno de esos es que para arribar a una conclusión categórica del orden de asentamiento de trazo, se deben evidenciar los dos surcos. En Ajá. uno tenemos que ver una continuidad y en el otro una discontinuidad. ¿Por qué? Si nosotros vemos, nos puede pasar que al aplicar diferentes presiones, la cual nosotros no podemos saber qué es presión fuerte o débil, esa es la realidad, pero al aplicar diferentes presiones, yo he comprobado que las que yo he ejecutado, teniendo como referencia mi forma de escribir, ¿no? Con presión más débil, son más difíciles de evidenciar.
Y a veces el elemento escritor no llega a producir una huella o no llega a producir una profundidad de huella de manera tal que nos pueda dar ese efecto de luz y sombra que nosotros estamos viendo. Ok. ¿Se entiende? Entonces es súper importante. Hay un postulado de Harrison que dice que la ausencia de un determinado efecto o fenómeno no significa que el fenómeno se produjo a la inversa. Entonces yo no puedo decir que porque vi un trazo continuo y no vi el otro trazo, que la discontinuidad del otro trazo, puedo llegar a decir, ah, bueno, este fue posterior porque vi una continuidad. No, Teresa sino Soto, Documentología 2. sí o sí tenemos que respetar eso. Otra cosa, hay variables. Otro postulado de Harrison es que cuando ciertas variables se modifican, el efecto también se puede ver modificado. ¿Sí? Entonces, ¿qué variables pueden producir esto acá? La presión y el espesor de la punta del elemento escritor. ¿Sí? Ujú. Esos son otros postulados que tenemos que tener en cuenta acá. Que un trazo ejecutado con punta fina, con la misma presión, aplicando la misma presión, va a ser menos visible que otro trazo ejecutado con un bolígrafo de punta gruesa y aplicando la misma presión. Ahí están preguntando en tinta fluida. En tinta Sí, fluida hay otro método, así que no se preocupen, ni se metan. Tinta ah, fluida está resuelto. listo. ¿Eh? Anulo esa pregunta. Pueden ir Bueno, preguntando que yo estoy anotando. bueno, entonces tenemos que tener en cuenta esto, porque esto nos puede ser muy tentador hacer qué cosa, medir el calibre y tratar de identificar el elemento escritor que se utilizó. No se puede hacer eso. Yo hice la práctica y he tenido el mismo calibre. Yo le mostré, la primera era azul, tinta azul, y son bolígrafos de la misma marca, pero de diferente tipo de bolígrafo en cuanto al grosor uno era de punta fina y el otro era de punta media. Entonces, no podemos identificar elemento escritor con esto, Francisco, porque una pregunta sí, que estaba ahí que es interesante. La longitud de onda del infrarroja del control remoto, ¿vos la pudiste medir? ¿Sabés de qué longitud de no, onda se trata? no la medí a esa del control remoto, pero lo que sí sé es que se utilizan dos tipos porque es lo que se vende comercialmente. Esto se puede pedir comercialmente. Es muy emisor de infrarrojo LED, lo pueden pedir así en cualquier casa de electrónica. Y los controles remotos trabajan con 840 nanómetros o 850 nanómetros o 940 nanómetros. Yo los mejores resultados lo tuve con lo de 940 nanómetros. Ajá. Ahí González Lo pregunta si estoy viendo. forzosamente debe ser sin luz para poder utilizar el microscopio digital. A ver, tenés dos maneras de hacerlo. Si vos utilizás luz visible, tenés que utilizar un filtro que te permita pasar que llegue solo el infrarrojo. ¿Se entiende? Que se imita solo el infrarrojo. Ahora, yo los mejores resultados lo he obtenido trabajando en oscuridad para que no haya contaminación, porque si no estás metiendo otra longitud de onda y el microscopio lo va a captar. ¿Se entiende? Sí, Entonces, podemos trabajar sin filtros, pero tiene que ser a oscura. Este dispositivo que perfecto. yo le mostré me permite trabajar con las muestras completamente a oscuras. Y Mostrarlo de vuelta y a rápido, veces, Francisco. Mostrarlo a de vuelta ver, al dispositivo. ¿Eso tiene nombre? eh, ponele un nombre si querés. No Después lo bautizamos. lo Después lo bautizamos y le ponemos bautizamos. un nombre comercial. Francisco, Sí. ¿qué tipo de papel utilizaste? Bueno, en este caso, el papel que utilicé era de celulosa y de 80 gramos por metro cuadrado.
Me está Era una corriendo el pregunta. tiempo y me está volviendo Sí, 5 minutos. 54, tenemos 6 minutos. Déjame terminar con los postulados y por ahí Dale, podemos llegar a seguir con lo otro. Entonces, hablé de la importancia de poder visualizar los dos para llegar a una conclusión categórica, los dos surcos, la continuidad en uno y la discontinuidad en el otro. ¿Por qué? Me he encontrado, yo hice con 80 muestras, perdón, 100 muestras, utilicé alrededor de 100 muestras analizada y me encontré con casos donde veía la continuidad de los dos surcos aparentemente. ¿Sí? Eso quiere decir que el que se hizo en segundo término tenía menor, puede ser, ¿no? Una variable, se ejecutó con menor presión y no llegó a comprimir perpendicularmente la fibra del otro surco, ¿sí? ujú, Que evidencia la silueta del surco precedente. Así que importante eso. La calidad de la apreciación de los resultados depende del instrumental de análisis utilizado. Eso es muy importante porque también vamos a tener que trabajar con algún software para ir mejorando la calidad de imagen, ¿sí? Que es un tema que necesitaría más tiempo para poder desarrollarlo ¿vos cuál porque es utilizaste? Nada complejo. más. No, yo utilicé un software que me permita, en realidad es un driver, un controlador del microscopio digital. Ah, ok. Entonces, yo lo puse para trabajar en escala de grises, que es lo que yo recomiendo. No puedo dar el fundamento ahora por cuestión de tiempo, pero existe un Ok. fundamento para eso. Lo trabajo en escala de grises y voy regulando lo que es el brillo, lo que es los valores de gamma, lo que son valor de contraste, de manera tal que llega a evidenciarse ese efecto de continuidad o discontinuidad. Una vez que tengo la imagen, lo que yo puedo hacer es resaltar esos efectos, no modificarlos, resaltarlos. Lo puedo hacer por un software de edición de imagen. ¿Sí? Puedo utilizar Photoshop, yo utilizo Corel, Photopaint, y de esta manera hay unas funciones que se llaman laboratorio de imagen que lo que nos permite es poder realzar esos efectos que estamos viendo ahí. Pero hay que Ok. tener mucho cuidado con utilizar esos software, que no vaya que estemos afectando un sector o afectando, transformando lo que realmente se está evidenciando. Ok. Por ejemplo, hay quienes han experimentado este método o el método de la microscopía de barrido electrónico y le ponían el efecto de 3D de Corel. Eso no hay que hacerlo. Hay que saber bien qué herramienta vas a utilizar. Eh, Otro postulado que tenemos es que los surcos producidos con bolígrafo de punta fina presentan mayor dificultad para ser apreciados. Y otro postulado es que los surcos producidos con bolígrafos aplicando presión débil presentan mayor dificultad para ser apreciados. Y ya hablé también del tema del espesor, que el espesor del El surco papel. varía con la presión. Y lo importante de la última conclusión para esto es que la confiabilidad de esta técnica radica en que, respetando todos estos postulados propuestos, no vas a tener resultados donde te va a evidenciar algo que te pueda llevar a concluir un error. O Va. lo determinás y lo determinás bien, o tenés que concluir que no se puede determinar. Ujú, ¿Entiendes? ujú. Ahora, falsos positivos, por así llamarlo, yo no he obtenido. Bárbaro. Ajá. Perfecto. Francisco, nos queda 1 minuto 27 segundos. Eh, yo te quiero agradecer por esta live. Les invito a todos los que nos están acompañando y quieren saber más de la técnica que sigan a Francisco Panoso en su Instagram, que es, ¿cuál? Arroba Lic Panozzo Cenere. Panozzo con dos Z, Cenere con Z. Él va, Cenere. él va a poder responder ahí todas las preguntas. Algunas de las imágenes están publicadas acá en mi Instagram, que lo hicimos el día de ayer en un post. Y seguramente vamos a volver a hablar de este tema porque quedó mucho,
material Sí. aún por explicar Roberto, y por mostrar, sí. yo quisiera hacer, tu último segundo, una invitación. Todo aquello que le interese el tema, que me escriban, porque yo lo que quiero hacer es que podamos experimentar cada vez más, porque para fin de año esta investigación va a salir publicada en una revista importante, y la idea es poder enriquecer también con material que otros puedan aportar, implementando esta técnica con diferentes instrumentos. Dale. Listo, entonces, Francisco, Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos en la semana. Yo tengo 3 live. Les invito a todos, inclusive a los que no se inscribieron para las pasantías forenses, que tienen tiempo hasta el viernes 15. Hasta mañana. Buen descanso para todos.